Ahora una pregunta. ¿Tú crees que Jesús le daba cringe? En Jesús mostró el cringe cristiano. No era un cringe, en el fondo había una necesidad de urgencia de corregir. Wow, me hago otra pregunta, ¿no? Me genera otra pregunta. Jesús fue intolerante en algún momento y cuando analizamos sí tuvo intolerancias, pero contra el pecado, contra todo lo que trataba de minimizar el poder de Dios o las verdades. Y él con eso era que él era intolerante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hacen conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos otro episodio de Incómodos Podcast. Bienvenidos. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo ha estado la semana? Bella. Tú has estado, pero así, full. Vi que ya te entregaron el Lion Canes. Ya llegó. Qué emoción, brother. Y además me acabo de enterar hace una hora Increíble. que también ganaron, o sea, acabamos de ganar en FIAP, que son los premios ¿Qué? de La que hablamos la creatividad semana iberoamericana. pasada. No, eso es los EFI. Ajá, Que ok. esos estamos esperando que salgan en noviembre, pero ahorita acaban de ganar en los premios iberoamericanos. Y ayer en El Dorado, que son los premios más importantes de Colombia. Con pelotica de goma. Con pelotica de goma. Pelotica de Y goma. FIAP ganó el programa de inteligencia artificial de Basila Testa. El que está hecho todo con inteligencia artificial. El de radio. Wow. Sí. Ay, qué el de genial. radio lo Wow. premiaron ayer en FIAP. Wow. Este- Que ese todavía está corriendo en la radio actualmente. Está corriendo en la radio y justo, qué bueno que mencionas eso, porque justo ayer las personas que estaban en la premiación, sabes que nosotros trabajamos en colaboración con una agencia que se llama Buen Tipo, que están en Colombia, ¿no? Entonces ellos estaban compartiendo mucho contenido, eso me llevó a meterme porque estaba la gala en tiempo real, y no pudimos ir, estábamos viéndola, y entonces empecé a ver contenido en tiempo real de personas que también están haciendo cobertura y están nominados y me acuerdo que surgió un término y lo conecto por lo que queremos hablar hoy, porque me pasó ayer, justo ahorita conecto con Ok, está me pasó ayer calientito. que estaba viendo de personas que están nominadas y es válido porque la emoción de estar nominado a este tipo de premios pero hay maneras de expresar el orgullo de lo que estás nominado o del premio que ganas o la manera en que expresas el agradecimiento cuando ganas, que me genera, y creo que el término, por eso lo quise traer sobre la mesa, me genera cierto cringe. O sea, y ese cringe, porque me pasó, o sea, veía y te da como, pero ¿por qué ¿Por decirlo qué está así? aquí? Y obviamente, aquí cada quien es un tema de opiniones. Y un no es tema que de- no pueda estar, sino que te da cringe. me da cringe. O sea, es algo que yo no lo haría, aunque comparto la emoción, porque bueno, nosotros también estamos nominados, ganamos un premio, gracias a Dios, pero la manera de expresar de esa persona, que la respeto y cada quien es libre de hacer lo que sea, me generó cringe. Y yo creo que eso es como un buen... Me da risa porque literalmente ahorita estábamos hablando de esto, pero me acuerdo de que yo estaba revisando la noche y literalmente ahorita debatíamos lo que significaba el cringe. Y esa sensación que me dio es como cringe, que es esa, un poquito de, me da como penita ajena, que es chimbo, porque al final cada quien, vuelvo e insisto, es libre de expresarse y decir lo que quiera. Mira, y si hay una persona de 60 años, 50 años, medio viejito como yo, y nosotros comenzamos a introducir estas palabras cringe, y él no tiene ni la más mínima idea, como yo les preguntaba ahorita, Sí. defíneme cringe. Bueno, yo ¿Qué es creo- el cringe para estas personas que nos están escuchando y dice, primera vez que yo escucho esto, porque a lo Cringe. mejor no tiene un hijo, no tiene un nieto joven Sí, que no, donde seguro, haya escuchado? hay muchísima gente. ¿Qué es el cringe? ¿Puedes definirlo, Alejandro? Sí, el cringe significa vergüenza. Vergüenza hacia una situación, es una emoción que te genera eso, pues como Sí. que pena ajena, vergüenza. Ok. Y significa, o sea, la palabra viene de un término que se utilizaba antes para una persona que se inclinaba o se avergonzaba tanto, o sea, se acongojaba por algo que hizo que no quería que nadie supiera. Entonces, ¿sabes? Cuando uno se siente avergonzado que baja la mirada, bueno, así literalmente. De hecho, hay una traducción, o sea, al inglés que es literalmente como Sí, cuando gringa, baja la algo cabeza. así, Ajá, sí. ajá. Es como repudiar. Sí, y por eso yo creo que como en castellano, decirlo en venezolano, o sea, es como penita ajena. O sea, Y que es tan natural en esta generación, en la nueva generación, tener cringe, que es tanto y tan poderoso esto en ellos ya que
Ellos pueden ver algo en la pantalla y solamente con verlo ya lo cancelan. No puedo ver esto, no quiero verlo. Esto me da mucha vergüenza, no me lo muestres. O sea, te digo porque yo lo vivo a diario con mis hijas. Tengo una hija de 16 años, una de 18 años, y constantemente esto es una frase una palabra que siempre retumba, no, eso me da cringe. Me da O cringe. papá, no hagas eso, que eso da cringe. Sobre todo, Y- ese es un muy buen punto del cringe, porque a mí me pasa también mucho. O sea, a mí me pasa mucho donde yo hago, de los contenidos que yo hago, tanto en mi familia, como en mis amigos, como la gente de la oficina, me dice, pero, ¿por qué hablan? ¿Pero por qué lo dicen así? O sea, pero ¿qué pasa? No, es que me da demasiado cringe. O sea, entonces también es un tema generacional. Y un poquito cuando te lo dice tu Oye, hija, sí, claro. sí, Cuando te lo brother. dice me lo dice mi prima, me lo dice alguien muy cercano a mí, es porque en el fondo yo estoy diciendo que si ellos lo tendrían que decir, ellos no lo harían así. Ellos no lo dirían así. Por lo Porque de menos tú alguna sabes manera le que, da un poquito de vergüenza. mira, tú sabes que yo tengo una palabra que tengo pegada, pero es porque yo crecí diciendo esa palabra, que es burda. Claro. Y tú a veces la dices también, que a veces dices, oye, No, burda de bueno, Sí. tal. Y mi hija, cada vez que yo, Le da cringe que digas burda. sí, brother, y me dice, Uy. papá, por favor, no. Pone la voz así, que, no, pero con una desesperación Hillary, interna. Ashley. No, papá, no digas eso. Eso da cringe, no lo hagas así. Y yo le explico a ella, mi amor, parece que hay una Generacional. brecha generacional. Porque hay palabras que tú utilizas que si yo manejo el mismo concepto, yo te podría decir, mira, me da cringe que tú estés usando esa palabra. Y tenemos que respetar las brechas generacionales, pero no se está respetando porque no nos estamos entendiendo. Lo que pasa es que a veces utilizan esos términos sin saber. Mal usado. Mal usado. La generación Z a veces caen en la ola, sin ánimos de ganarme de enemigo a la generación Z. No, y aquí, y aquí yo me separo. Pero a veces utilizan términos sin saber de dónde provienen. O sea, el cringe digital, que es el que hoy en Sí, día que es el más fuerte. que es el que donde- forma los vocabularios. Y tú sabes, tengo cringe, viene de los Reddit. De un Ok. subreddit que hizo alguien que le puso el nombre cringe y empezaban, o sea, fue cuando se Lo masificó, definió, le dio una más o menos en el definición. 2010, y la gente empezó a hacer comentarios y él publicaba cosas que daban cringe, pero a manera de burla, porque estaban los memes. Y hasta intencional. Y hasta intencional, porque estaba la época de lo que se llamó la memecracia, todo el mundo compartía sus opiniones con memes, su sentido del humor, y una de sus líneas de comunicación, porque eran líneas de comunicación, era el cringe, aquellas cosas que te generan vergüenza, pero te atraían. Entonces las personas compartían cosas y se generaba de humor. ¿Qué pasa? Hoy en día la gente dice, no, me da cringe, Sí. como una manera de decir que hay que diferenciarlo. Una cosa es el cringe como lo que se conoce hoy en día en los medios digitales, que es un medio de conexión, como que me da cringe, pero te lo comparto para que compartamos algo de empatía, ¿sabes? De empatía en Mira. algo que me avergüenza, que decir algo que no me gusta darle, porque son percepciones diferentes. Sí. A mí me puede molestar lo que diga burda, pero a mí me da igual. Por ejemplo, yo escucho a Julián diciendo burda y me parece lo más normal del mundo. Dice, este es un pure. Es un pure, como puedo decir, bueno, No, mira, es que a parece... mí me da cringe que digan pure. Burda de pure. cringe. Me da demasiado Te da cringe. burda de cringe que digan Me pure. da, sí. El como, pure. como cuando Mira. me pasó ayer. Mira Pero lo que porque pasó tú no ayer. querías aceptar tu edad o Mira qué. lo que pasó ayer. Ahora, como te digo esa, mira la que yo usé ayer. Yo ayer estaba en una conversación con alguien y le digo, no, porque la cachucha. Y la persona me dice, Y sí echó- que- y que- echó para atrás. Y me Bro, dijo, no. O sea, no, el te pasaste. cringe, o sea, la expresión de cringe. No te dijo se me y da a su viejo, ¿cómo no, vas a no, decir te, no cachucha? te dijo me da cringe, pero con la cara te lo dijo. No vale, pero clarito. eso es que Cachucha. se pasó, cachucha. Mira, Eso mira, lo dice mi mira, bisabuela. tú Lo sabes decía que- mi bisabuela. Esto del mal uso, eso es una verdad. Te voy a decir por qué. Hace poco discutíamos con nuestra familia, hablábamos y veníamos, creo que íbamos en el carro conversando, nosotros conversamos de cualquier tema, íbamos conversando y una de mis hijas dijo, oye, papá, mira lo que está pasando. La universidad católica, en la católica, siempre hay unos chamos que están entrevistando y yo no sé qué, sí, y claro. preguntan, ¿qué te da cringe? Que yo no sé qué. Y entonces han llegado a decir al punto tal que dicen, a mí me da cringe ir al Parque del Este. Sí, Ir al claro, Parque claro. del Este da cringe. Eso está muy viral ahorita en este momento. Y entonces, Ese pero video. está viral, pero es un mal uso de esta palabra, porque ¿cómo te va a dar cringe el disfrutar de un parque tan bello y tan hermoso que es un centro de una ciudad? ¿Cómo eso te puede dar cringe? Es verdad. Y ahorita me acordaste, hacen como entrevista y que te da cringe. Bueno, que pero te ya va. lleven a comer un helado No, pero en ya una va, plaza. Ya va. O sea, a esta persona, cuando esta persona le dicen que es un mal plan, o sea, que te da cringe, planes que te den cringe en Caracas. Y la persona dice ir al Parque del Este. ¿Por qué el video se hace viral? Porque todo el mundo le cae encima.
O sea, Claro. mucha gente de Caracas que ama el Parque Que del ama el Este, Parque del Este, le que caen pasamos encima. ¿Pero tiempo en el por Parque qué? del Porque Este. esta persona está diciendo que para ella el Parque del Este es un plan que le da un poquito de pena. O sea, o sea, ella siente que se avergüenza de las personas que lo hacen. La reacción de la gente hace que el video sea viral. Precisamente porque la gente dice, pero no, Pero porque porque te yo va a me dar avergonzo pena. del Parque del Este. Eso. O sea, porque si el Parque del Este es bla, bla, bla. Entonces el debate se genera de las personas de hecho, Y a lo mejor la chica, por salvedad de ella, lo puede pensar, le da cringe. y puede ser que ella dice, oye, si me estás invitando a salir, no me invites al Parque del Este porque me da Pero cringe ella ve eso. muchos videos, probablemente, esto es un supuesto, de que ella vea videos de gente que publica muchos videos que van al Parque del Este y ese plan a ella le da cringe. A esos videos le da cringe. Ok. Bueno, lo que pasa es que puede ser que ella es del plan de Topo Tepuy, pero no quiere ir al Parque del Este. Pues. Pero sí, a donde yo quiero ir es que, o donde apunto más con ese término es, a ver, los tres vivimos en Caracas. Los tres vivimos en Caracas. ¿A ti te gusta ir para el Parque del Este? Claro. ¿A ti te gusta ir para el Parque del Yo Este? amo el Parque del A mí me gusta ir al Parque del Este. Muchas personas les gusta ir al Parque del Este, como hay personas, yo tengo que admitirlo. Yo empecé a ir al Parque del Este hace, no sé, 6, 7 años. Es decir, a mis 30 y pico de años. Y yo en mi cabeza... Tu mamá no te dejaba ir al No, Parque siempre del Este. tenía el Parque del Este como literalmente un plan que no lo veía como atractivo para nada. O sea, no me llamaba absolutamente la atención. Pero no te daba cringe. Ir al Parque del Este. Y yo creo, ahorita pensando en voz alta, que parte de mí en algún momento dice, no sé, mi Parque del Este debe ser como chimbísimo. O sea, Ok. ¿para qué la gente va para el Parque del Este? ¿Qué pasa hoy en día? Y por eso digo, ¿qué tenemos en común? Que somos en Caracas. ¿Qué tenemos en común? Que nos gusta el Parque del Este. Hay gente que piensa diferente a nosotros y cuando eso le da cringe, inmediatamente a esto, que vamos a suponer, una persona contra 3, Claro, claro. se Entiendo. genera ese debate inmediato. Claro, claro. Porque yo diría, no, yo como Y caraqueño... ahora nosotros nos da cringe Yo aquella como persona que caraqueño- dijo que le daba O sea, cringe yo al como Parque del Este. caraqueño, Exacto. ¿qué no haría? No hablaría mal del Parque del Este. Eso es que algo, es como la línea, como que conecta todo. Pero todavía, no sé si es que yo no comparto. Pero, por ejemplo, a mí no me da cringe ella. Me da es pena ajena. Porque, porque pienso más bien, no me da vergüenza, sino que digo como que no es demasiado cifrineo para mi gusto. Pues. Claro, pero te da cringe. No, pero no es vergüenza. Te da cringe su Te cifrineo. da cringe. No, Mira, haz porque esto, sé que hay haz- personas que piensan así. Haz esto, y hay Daniel, muchas- haz y- esto un clip. Haz esto un clip. Por favor, haz esto un clip. En el fondo, esto tú que vas a decir, me da pena ajena. Me da pena ajena Claro. porque le da cringe. Le da cringe. ¿Eso no es así? Pero Te el da cringe cringe. no debería ser algo más extremo. Así como que te provoque hasta vomitar No. de la vergüenza. O sea, no sé. Yo no lo siento así. No lo siento así. No lo sientes así. Porque siento que en la naturalidad de la gente como lo expresa, porque si no fuera algo muy reservado para algo que repudio. El repudio ya es otra cosa. Pero es que tiene que... Bueno, no sé. Capaz yo soy como muy filosófico en este punto. Yo pienso que tiene que haber un estereotipo demasiado marcado. Porque y que no te guste al Parque del Este y que sí te guste no es un estereotipo marcado. Ahora, que seas excesivamente... Por ejemplo, el cifrineo y el Pero no lo que tienes que cifrineo- ver es cómo se está usando. En la masividad. Entonces tú dices, bueno, es que claro, entonces la masividad lo está usando mal. Ajá, pero ¿por qué me guío? ¿Por lo que yo considero teóricamente correcto o por lo que todo el mundo piensa acerca del concepto? No, hay muchas cosas. Tú hablabas del tema de la memificación. Ajá. El tema de los memes ha evolucionado dramáticamente. Y como la gente lo usa, es como la transformación se va dando. Me acuerdo que Steve Jobs decía unas cosas maravillosas y también el fundador de, no sé si aquí iba a tirar la cédula sobre la mesa, no sé si se acuerdan de una aplicación que se llamaba Foursquare. ¿No se acuerdan? Nunca Sí, la usaron. Foursquare, claro que Nunca lo usamos, que marcábamos los puntos. Boomers, Claro, nosotros, pero claro, sí. claro. Yo una Y vez fui a una ganabas charla. puntos y entonces No, con esos nunca lo puntos usaste, dale. agarrabas y te daban descuentos. Es Sí, brutal. era A brutal. mí me sigue pareciendo una idea brutal. Y yo llegué a comerme un poco de pay de manzana en una marca conocida, casi que gratis. Bueno, Foursquare, ¿en verdad no lo usaste? Nunca. No, nunca te lo recuerdas. usé, Que no. luego se llamó Swarm. Cambiaron el nombre a Swarm. No lo llegué, Ok, no es llegué. una red social de, no sé, hace 12 años más o menos, que cuando nace con la intención de si yo estoy aquí y estoy en Remind, yo abría la aplicación, digo, estoy en Remind y reclamo el terreno. Entonces era como un juego social. Yo creo que una vez fue una charla de este tipo y este tipo dice, pero eso no nació así. Eso nacía con la idea de geolocalizar a las personas y compartieran sus posiciones en términos de seguridad. Era una aplicación de seguridad. Pero el uso. Claro, el uso que le Sí. dio la gente transformó La por aplicación. completo el objetivo y de hecho lo que significó Foursquare como compañía. Yo creo, y es una opinión, que eso pasa también con este tipo. Yo sí creo que hay mucha gente que lo usa desde de la parte conceptual, lo usa mal.
Pero como es la mayoría, no me atrevo a decir que la gente use cringe porque le da ganas de vomitar algo o lo repudia a un alto nivel. Creo que cringe ya se convierte como en una expresión de decir, esto me da literalmente, para mí el único término que yo se lo adjudico es, me da penita ajena y yo no lo haría así. Si yo tuviera que hacerlo, yo no lo haría de esa manera. O sea, es una vergüenza nunca por el que haría lo eso. hace, no porque tú la sientes. Exactamente. Ah, ok. Y hay como una sensación, es lo que me imagino que le pasó a la persona cuando yo dije cachucha. O sea, te da como algo aquí que tú dices, ok, si yo tuviera que decir, yo no lo y no digas eso enfrente mío. Mira, Juan, tú ahorita hablaba de la masificación de contenido. Y nosotros tenemos también algo que no solamente nos gusta el Parque del Este, que estamos y amamos nuestra ciudad Caracas, sino que también nosotros somos cristianos. Sí. Y una de las masificaciones en contenido más grande que está existiendo ahorita es La el contenido, proliferación del contenido la cristiano. proliferación del contenido cristiano. Sí. Cristiano. Pero juntamente con él también ha crecido el cringe hacia este tipo de contenido. Claro. Pero no hay como, antes de llegar a ese punto, porque quería poner también algo como para llegar allí, que era el tema del running. Ahorita también he escuchado, ahorita entendiendo eso, no, que me da cringe esa gente que se une a los clubes de A mí me running. pasa. O sea, se masifica se masifica un mensaje que antes no era escuchado tanto, y al masificarse, obviamente hay más posibilidades que se formen estereotipos. Al formarse un estereotipo se polariza un poquito las opiniones, entonces hay uno que le da cringe y hay otro que no le da cringe. 100%. Entonces lo mismo pasa ahorita con el tema cristiano. Ahorita hay mucha masificación del contenido cristiano. ¿Por qué? Bueno, yo siento que los artistas, actores, grandes medios están proliferando mucho el tema del cristianismo, inclusive por temas políticos, por temas económicos, por temas artísticos. Hay muchas razones. No vamos a entrar aquí si es real o no. Y eso genera también que la gente se acerque a un contenido que puedas decir, tú personalmente no te da cringe, a otros sí le da cringe, porque está llegando más algo. Entonces es como, es tan personal, porque lo que me da cringe a mí no te da cringe a ti. Entonces ahí es verdad. donde... Además es un super punto, Es así. porque el tema del cringe, que estamos definiendo, porque sí, probablemente, y nuevamente, esto es una opinión, hay gente que sí puede expresar que el cringe es diferente, es otra cosa. Pero yo creo que ese cringe a donde estamos llegando como punto de encuentro es muy personal. Sí, es como, muy personal. y se adapta mejor porque venimos de un término que se utilizaba para definir un estado de una persona general. Es decir, el cringe lo sentía yo como tú porque era la vergüenza, pues. Y habían acciones corporales que mostraban el cringe. Hoy en día ya deja de ser algo hasta corporal. Es una expresión. Es una expresión personal de cada uno. Individual. Es una expresión Individual. que usamos para manifestar un desagrado o una emoción de desagrado. Efectivamente. Yo me atrevería como a definirlo así hoy en día. Y tú pones el ejemplo del running. A mí me gusta correr, también yo corro. Y yo veo la cantidad de gente que publica una cantidad de contenidos acerca del running que me da cringe. O sea, yo lo veo y me da cringe. O sea, yo que corro, yo no haría esos contenidos. Solamente sale y corre, O sea, y disfruta. Ahora, Para mí es eso, entiendo correr. 100% el por qué lo hace y entiendo 100% la proliferación del contenido de runners en este momento. Porque funciona. O sea, funciona. Entonces, tu contenido, la gente... Entonces, fíjate que a mí me da cringe, pero la data te está diciendo que hay muchísima gente que le gusta. Que corre. Pero a mí me da cringe. O sea, ese es contenido que yo no haría. Si yo haría contenido de running, lo haría de otra forma. De hecho, este domingo voy a correr a Caracas y ahora tú me vas a ver haciendo los contenidos a los cuales me dan cringe. Va a ser Yo también me voy a tomar mi el primer Ya podcast tú vas- maratonista. Sí, que no, esa gente que llega John a va la a correr, meta y John. llora, ya tú me vas a ver llegando a la meta y John va a llora. correr. ¿Ah? John va a correr. No la va a correr. ok. Bueno, pero ese vale la pena. Ahora, con el tema cristiano que lo colocaba Julián, es muy similar, obviamente. O sea, tenemos ahorita tantas vertientes comunicacionales que te puede dar cringe, las distintas denominaciones. Si tú eres creyente, te puede dar cringe una publicación cristiana que para ti no es una doctrina correcta. Ajá, voy. Pregunta incómoda. Como cristiano, Ale, como cristiano, Julián, y obviamente para mí, siendo cristianos, ¿hay contenido cristiano que te ha dado cringe? Sí. Sí, sí lo hay. Ejemplo, sin mencionar ni nombres ni Yo cuentas. puedo nombrarlo si quieres, yo no tengo problema. Ok. Agárrense. Voy a poner algunos ejemplos que a mí me dan cringe. Porque lo que quiero es llegar, ok, No, eso, no, sí, ¿y está por bien. qué? ¿Y por qué nos dan cringe? ¿Y por qué nos dan Yo cringe? quiero escuchar los ejemplos. Mira, No menciones el usuario. no vamos a mencionar usuarios. Pero por lo menos ejemplos como
cuando agarro una doctrina básica, esencial, que habla sobre Jesús y la tuerzo a mi manera para yo conseguir un resultado o una reacción del público que la está viendo. A mí me da cringe. Pero ¿eso es cringe o eso es... te molesta cómo están tergiversando el mensaje? Sí, que puede creo ser. que puede ser diferente. Bueno, Sí, ahorita hay sí, es mu- verdad. es Pero diferente. si hay un contenido que a mí me da cringe muy fuerte, que es Ajá. cuando tratamos de mostrar el cristiano como una manifestación de emociones desordenadas, donde hay Ok. personas que se tiran en el piso, se revuelcan en el piso y hacen todo un show, tratando de mostrar de que estos son los cristianos. Ok. Esto generaliza la conducta de un cristiano y eso sí a mí me dan cringe porque de verdad que primero me da vergüenza ajena y segundo no me identifico con eso porque eso no es el Uf, cristianismo. acaba de venir uno que... Ok, pero lo digo al final. Porque me acaba de venir uno que también me da cringe y quiero identificar en este debate por qué me da cringe. No, yo iba a decir que si te daba cringe, por ejemplo, estas Biblias que salen ahorita de que si Biblia para la generación Z. Oye, no, ¿No te da cringe eso? no, tú sabes que A mí no me da cringe, pero quería de, preguntarte de- porque de el por tema sí de la tengo, doctrina- te voy a decir algo, tengo varias de estas Biblias que son muy buenas porque aparte de que tienen todo el contenido que debería tener una Biblia, igual que cualquier otra Biblia, también Están tienen adaptadas. anexos Sí. que son muy buenos, que ayudan al lector, si es un joven, que lo va a ayudar a entender palabras, situaciones. De verdad que no me da cringe eso. Ok. Creo que ayuda muchísimo. Ah, no, es cool, No, cool. creo que como es estrategia también de llegarle los lenguajes a nuevas generaciones. Exactamente. Bueno, a mí me da cringe cuando la gente se graba que si con un profeta en una tarima y le está dando que si una palabra para su futuro. Así y yo hago la así, suben uf, en las redes. me en rasgo las las redes. vestiduras. Voy a ver, por cierto, hace poco vi una publicación así, no voy a decir el usuario, que Armagedón 2000, una cosa así. Chiste. Pero el usuario colocaba así la publicación y era como un profeta invitado de fuera y y le profetizaba sobre su futuro y la persona tenía muchos seguidores en Instagram Yo lo vi. y era como respaldar sus seguidores y yo como que, ¿qué cringe es esto? O sea, ¿de cuándo acá un profeta? Esas son profecías horoscopales, que es Al- como si te estuvieran leyendo el Leyendo el horóscopo y generalizadas, y que son totalmente evidentes que van a suceder. ¿Por qué te da cringe, Ale? ¿Por qué crees que te dé cringe? Cónchale, porque yo soy de los que cree que ese tipo de profecías Dios no las establece en la Biblia. O sea, los profetas de Dios, pues, para mí estuvieron en una época y las profecías hoy en día hay que tener mucho cuidado de qué tipo de profecía se va a decir. Porque ese tipo de cosas de hacer esa línea es como cuando oras por una persona enferma y tú puedes orar por sanidad, pero al final es la voluntad de Dios. Entonces tú no puedes decir a alguien que tú ves en qué tal año se va a sanar. Eso le corresponde a Dios. Yo creo que ese nivel de profecía es delicado. Entonces cuando yo veo eso me preocupa porque yo digo, ajá, entonces esta persona, Dios sí la ama más que a mí o más que a ti y sí le puede decir su futuro así tal cual. Entonces yo digo, el grupo de personas que va a consultar a ese profeta creyendo que ese profeta les va a leer el futuro es masivo. Tú lees en los comentarios, si están las personas que le da cringe, que yo no comparto tampoco eso de poner comentarios así rechazando esa situación, pero están los otros que sí como que, wow, el profeta no sé qué, cuando llegas a Caracas, a Venezuela, porque quiero ir. O sea, ellos depositan totalmente su fe, y eso es lo que me da cringe, en que yendo a ese lugar, Dios te va a dar una palabra cuando yo todos los días recibo para mí. ¿Tú sabes por qué sucede eso? Porque no leen la Biblia. Porque si ellos leyeran la Biblia, ellos tienen que haber pasado por el libro de Hebreos y haber leído el capítulo 1, el verso 1, que dice, y en otros tiempos Dios habló a través de los profetas, pero ahora, para estos tiempos, Dios nos ha hablado y nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea que, sí, existieron los profetas en un tiempo y Dios los usó para hablar en su tiempo y establecer todo lo que son los pilares del Evangelio, que están constituidos sobre los profetas y los apóstoles. Pero luego en estos tiempos, ya me metí con teología, pero ahora en estos tiempos dice que nos habla a través de su Hijo Jesús, ¿sí? O sea, a través de la vida de Jesús. La vida de Jesús tiene todo lo que nosotros necesitamos para estos tiempos conocer acerca del pero cristianismo. esto ratifica 100% mi punto. Esto no es cringe. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta esto? Y aquí está la parte teológica. O sea, porque al final hay un recelo por la pasión de lo que uno cree. Decir, yo creo que este tipo de cosas
están tergiversando lo que nosotros creemos. Y como cristianos te estás exponiendo a un lado que no está bien. O sea, que teológicamente no está bien. ¿Y qué te da cringe a ti que tú consideres es cringe? A mí me da cringe un poco porque creo que ahorita cuando lo escuchaba, el contenido de, por ejemplo, no voy a mencionar ninguna, X iglesia o una reunión de cristianos, donde hay una atmósfera que se presta donde cada persona está en ese momento en su individualidad con Dios, y el contenido que se hace de ese momento es literalmente, ¿sabes? Déjame agarrar a Alejandro que está llorando. Déjame agarrar al otro. Eso o sea, porque es un momento muy individual de esa persona, que esa persona está pasando su proceso, está orando. Te lo han hecho, Juan, te lo han hecho. ¿Ha salido en alguna vez un video de esto llorando? No me lo han hecho. Pero me parece que... Pero ¿por qué? ¿Por qué te molesta? Es el mismo cuento. Voy a poner la analogía con lo que estamos diciendo. Es cuando te filman un video diciéndote una profecía, ahora te están tomando una foto llorando, y yo subo esa foto orando hacia Dios y con los ojos cerrados y con la lágrima, y entonces me toman esa foto, ¿verdad? Ojo. Eso pasa que ahí lo que pasa, Alex, es que ese momento, para esa persona, puede que sea muy real. Claro, lo que está viviendo. pero ahora el tema está, porque a mí me pueden tomar una foto así. Y muy personal. Es muy que yo personal. agarro esa foto, ¿verdad? Sí. Hago una publicación en Instagram. Pero ¿cuál es la necesidad de publicar eso en Instagram? Efectivamente. ¿Verdad? Y le publico y le digo que es muy diferente a tú subir una foto dando un mensaje. Bueno, da una conferencia porque es algo más masivo. Pero cuando es momentos íntimos, yo siempre recuerdo a Jesús. ¿Y por qué me da cringe? Porque todo lo que te da cringe, recuerda que viene por un estereotipo, sí, claro, y viene por una base. Pues me da cringe porque Jesús se quejaba de esas personas que estaban ayunando y tenían que decir a todo el mundo, o sea, demostrarle a todo el mundo corporalmente que estaban ayunando, que era lo que hacían los fariseos, o decirle a todo el mundo que iban a orar, y utilizaban palabras ostentosas para tratar de expresar. Entonces son cosas que a Jesús le molestaba. Hoy en día es lo mismo. O sea, si yo subo y voy a subir a las redes algo simplemente para demostrar que Sí. yo soy más espiritual que el otro, hermano, eso me da cringe. Sí. Porque no me acerca a Dios. Me dice, ¿qué me va a hacer? Me va a poner sobre nosotros una carga que no queremos llevar. Entonces por eso es que el santico, el cristianito. Y ahorita hay unas burlas muy fuertes. No sé si les ha salido estos memes, y que la hermanita que siempre mete chisme en la iglesia y sale así frente a una iglesia, que si bailando o orando o arrodillada, porque nos hace daño. O sea, y eso sí me da cringe, pues, me da vergüenza, porque yo sé que por ahí no es. Entonces yo creo que hay como una base sobre las cosas. No es cringe por cringe, pues. En este caso el cringe cristiano debería estar basado en realmente lo que no encuadra. Ahora, hay algo que yo diría que capaz hay que evaluar si el cringe es bueno o es malo, que es la... No, ¿y cuál es la Es cuál la es el forma. límite? Porque hay gente que le dice, ay, me molesta cuando versionan una canción que yo considero que no es cristiana y le ponen letra cristiana. A mí me dan cringe. A ti te puede dar cringe, Sí. sí. Pero ahorita hay tendencias que no son tan malas. O sea, por ejemplo, hay personas que utilizan extractos de canciones no cristianas que son muy buenas para explicar un tema y ambientan y tal. Capaz a ti te puede dar cringe a mí, porque yo considero que la música cristiana tiene que tener y tiene estos elementos. Pero Vayan a escuchar nuestro episodio que hablamos acerca de la música exacto. cristiana. Pero la forma en que lo están expresando está llegando a un público que capaz no le da cringe y que capaz le llega el mensaje y que capaz están empezando. Yo conozco amigos que están iniciando en esto del cristianismo y me pasan cosas que a mí me puede dar cringe, pero yo digo, ya va, es que a esta persona le gusta este contenido porque está iniciando y los está llevando. Entonces es como, hay que tener cuidado entre que el cringe cristiano es malo o es bueno, porque hay formas que están siendo muy buena vamos a herramienta para utilizar- alcanzar. Vamos a ver si me ayudan a... Porque yo lo dije al principio, dije, ¿por qué me da cringe? No lo tengo tan claro. O sea, nuevamente, creo que hay como... A mí lo que me pasa es que es cierto que hay cierta... La palabra es muy dura, pero estás vulnerando la intimidad y ese momento tan privado de esa persona, que estoy seguro que luego tú no te le acercaste y le dijiste, mira, esto está grabado, lo vamos a publicar en las redes. O sea, probablemente algunos lo hacen, otros no. Pero tengo la duda en cuál es la barrera de en lo que está bien y en lo que está mal. Porque yo pienso ahorita, y literalmente este video este ejemplo lo saco porque me pasó recientemente de un contenido de una iglesia que publica este tipo de contenidos. Pero si me echo para atrás y voy nuevamente a, no sé, a la época de Hillsong, para la gente que no tiene ni idea, Hillsong fue una banda
de cristiana, muy, muy bueno, y sigue siendo una institución musical muy grande en el mundo, pero en su época peak de los años 2000, principio de los 2000, cuando tuve sus grandes conciertos, muchos de los audiovisuales que ellos hacían se enfocaban en las reacciones emocionales que tenían estos conciertos de 50, 80 mil personas, y tú ves un video de Hillsong hoy en día y está muy basado en eso, en capturar, estamos hablando hace 20 años, o sea, de capturar las emociones de las personas. Y luego tú dices, bueno, pero el fenómeno de Hillsong hizo que mucha gente, incluyéndome, cuando veía esos videos, sintiera curiosidad por acercarse o conocer a Dios. Y a mí Hillsong, siempre lo he dicho abiertamente, más allá de todo el fenómeno y la quema y las diferentes los altos y bajos que han estado Hillsong, a mí Hillsong, a través de sus canciones y a través de sus mensajes, me acercó muchísimo a Dios. Y yo conozco a Dios, de verdad, mucho a través de sus canciones y nuevamente de la iglesia Hillsong como tal. Entonces, por un lado, mucho de ese contenido que a mí me trajo es el contenido que hoy en día me da cringe. Entonces, o sea, ¿cuál es ese equilibrio? Porque yo creo que como cristianos, o sea, nosotros sí tenemos como cristianos, nuevamente, tenemos el compromiso de hablar del evangelio, de hablar de Dios, de hablar de lo que nosotros nos cambió la vida. Y yo estoy seguro que nada más esto que yo estoy diciendo, hay gente que lo ve y le da cringe. Sí. Ahora una pregunta, con todo lo que estás diciendo, Juancho, para evaluar. ¿Tú crees que Jesús le daba cringe a los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley o las personas que no compartían capaz el mensaje? De hecho, en Jesús Jesús mostró el cringe cristiano. Si tú lo analizas. Yo creo que viendo desde el punto de vista empático de la persona Jesús, no era un cringe. En el fondo había una necesidad de urgencia de corregir. Ahora algo más fuerte. Y fíjate algo. ¿Es el cringe pecado? Y fíjate algo. No solamente mostró la necesidad urgente de corregir, sino que es la tolerancia. Estamos en tiempos donde somos muy intolerantes. Y lo que no me parece, simplemente lo tacho con una palabra y digo, bueno, esto me da cringe. Y como me da cringe, yo lo cancelo. No quiero ni verlo. No quiero estar cerca de eso. Y tu pregunta ahora es, ¿es el cringe pecado? Wow. Acabo de usar la palabra intolerancia. Y Jesús tuvo intolerancia. O sea, me hago otra pregunta, ¿no? Me genera otra pregunta. Jesús fue intolerante en algún momento. Y cuando analizamos, sí tuvo intolerancias, pero contra el pecado, contra todo lo que trataba de minimizar el poder de Dios o las verdades. Y él con eso era que él era intolerante. No, sí. Yo también creo que cuando tú emites una opinión, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mí, a mí ese contenido me da cringe, pero yo desconozco por completo los motivos por el cual lo hacen. Yo desconozco si en verdad se le acercaron a esa persona y le dijeron, mira esto. O sea, hay muchas cosas que yo desconozco y hubo un juicio en mi cabeza. O sea, si hubo, yo berro. Esta gente lo que hace es aprovecharse de esto. Yo emití un juicio en mi cabeza. Pero ¿tú no crees que realmente se aprovechan de eso porque son víctimas y están atrapadas en el movimiento del scroll, de conseguir todo lo que diga de aquí en adelante es o sea, estoy presumiendo. Sí, estoy seguro de algo, que hay gente... Ellos no quieren conseguir like. Creo que hay gente que lo hace con ese fin. Creo que hay gente que lo hace. Pues, entonces... como no tengo ni quién lo hace ni quién no lo hace, no puedo valerme de quién en el específico. Te vas al macro en tema de estadísticas, ¿sabes? De números reales. Ese contenido funciona. Ajá, o sea, cuando en lo haces, el contenido funciona. Funciona en términos de métrica. Y luego, si yo lo llevo a experiencia de vida, ese contenido a mí me funcionó para acercarme a Dios. Entonces, por eso les decía, está esa dualidad. Sí, yo creo que al fin y al cabo es muy importante uno entender, en este caso yo diría, para terminar la idea de él y ya te dejo de seguir, tranqui. Para mí, desde mi concepto, yo diría que este contenido funciona para atraer gente, mas no transforma a nadie. Pero es que ese no es el rol del contenido. Eso no es el rol del contenido. El rol del contenido es atraer gente. El rol del contenido no va, o sea, el contenido está hecho para que tú cambies la vida de alguien. Okay. Sí. Yo, por ejemplo, lo veo así, de esta manera. Hay cosas que me dan cringe. Por ejemplo, hay gente que pasa muchas veces en mi iglesia, en cualquier iglesia, que quieren cantar los coros viejos y todo eso. Uf, a mí me encanta. Sí, te encanta. Yo soy feliz en una iglesia así.
yo crecí en ese ambiente, pero uno tiene que tener cuidado de criticar eso, porque yo lo respeto y lo valoro. Pero yo decía, ayer me daba como, bueno, ¿por qué me incomoda tanto este tipo de fórmula o de maneras de hacer las cosas mientras que veo a otro alegre? Y es una cosa de formación, o sea, porque capaz a esa persona le da cringe Hillsong, que para mí Hillsong, el disco Unidos Permaneceremos, uno de los discos que me acercó a Dios de una manera que yo... Sigue siendo una joya. Sí, o sea, yo lo escucho y es el momento donde Dios me acercó más a lo que es el cristianismo, pues, o sea, yo siento que ese momento Dios utilizó ese método, esa forma para acercar a muchos jóvenes. Pero para otra generación, capaz son los coros, los hinarios y todas esas cosas. Entonces yo ayer estaba como sintiendo ¿y por qué siento esto? Es por formación. Es por formación, porque cada persona después considera lo que es la mejor manera de creer en Dios. Y si voy a Jesús no caía en un cringe. Lo digo yo porque hay una palabra que resume la vida de Jesús, que es autenticidad. Jesús era auténtico. Jesús era quien era. Entonces, una de las cosas de medir si algo o no es bueno o es malo es qué tan auténtico es el que lo está haciendo. Porque si necesitas fingir algo para tratar de enseñar algo, pierde relevancia. En las redes sociales, y Juancho, tú lo sabes, una de las cosas que más puede como lograr el éxito de una influencer es la autenticidad. Es que es auténtico, que tú conozcas a esa persona en las cámaras y fuera de las cámaras y sientas una esencia auténtica. Entonces imagínate con la vida cristiana que haya esa autenticidad en los contenidos. No soy quien para jugar la autenticidad, pero estoy seguro que muchos cringe cristianos no se lee. Porque no conozco a la persona. Y es una evaluación que yo me estoy haciendo en este debate porque he cometido muchos errores tratando de decir a esta persona, ¿no? Y yo veo que tiene muchos seguidores, que está teniendo una influencia, que veo personas que están iniciando en el cristianismo. Ahorita critican Elevation y una cantidad de bandas, pero yo veo la cantidad de personas que se están acercando a Dios como Elevation, que me hace recordar cuando yo me acerqué a Hillsong. Entonces yo era como que, ¿no será que yo también estoy como siendo lo que yo repudiaba en mi época y se está repitiendo? Entonces, eso tiende a pasar. Entonces es muy interesante que nosotros deberíamos tener la sabiduría de aprovechar más que todo la forma que se está haciendo sin perder la esencia del fondo. Es decir, la palabra de Dios no cambia. O sea, es promulgar la autenticidad y ser un poquito sabios a la hora de saber porque esto me da cringe. Yo a eso lo veo súper de acuerdo, pero yo le agregaría como una millita más para ir cerrando. O sea, fíjate que hablamos cuando hablamos del cringe como fenómeno, y cualquier persona que nos esté escuchando, estoy seguro que hay una alta probabilidad de que entienda de qué va, ¿no? Y hay muchas veces que pasa también en la otra cara de la moneda, donde yo quiero expresar algo porque tengo la necesidad de hablar de eso y no lo hago por miedo a que dé cringe, entendiendo que el cringe es un factor que está cada vez predomina más en las redes sociales. Y ahí es donde yo ahí sí quiero ser como muy autocrítico y también verlo con mucha lupa, porque a mí me ha pasado. O sea, a veces tú dices, a mí me apasiona hablar de Dios. Yo creo que este podcast nace de una necesidad real entre nosotros, es decir, ¿por qué no tenemos un espacio basado en los debates que teníamos para hablar de Dios? A nosotros nos apasiona hablar de Dios. Y yo creo que la forma a veces puede estar errada. O sea, porque nuevamente a ti te da cringe una cosa, a ti te da otra cosa, y puede que la forma en algunos casos esté errada como yo la percibo. Pero si esa necesidad es honesta, hablando en el contenido cristiano, si esa necesidad de hablar de Dios es honesta, y yo creo por experiencia que cuando uno se enamora y conoce a Dios verdaderamente y te acercas y estudias, es apasionante hablar de Dios, hazlo, porque tú lo decías. O sea, porque probablemente esa pasión que tú sientas por hablar de Dios es como, para mí, una consecuencia de un acercamiento genuino. Vas a empezar a hablar de Dios. Yo lo que no quiero juzgar en lo absoluto, y como estoy hablando de Juan como persona, no quisiera juzgar como absoluto esos contenidos, porque yo no sé si esa persona lo está haciendo de manera auténtica o no tengo ni idea. Probablemente la pasión y el querer hablar de Dios es auténtico y de repente el método, la técnica o lo que está haciendo es incorrecto. Pero si el corazón es genuino porque hay una pasión por hablar de Dios, ¿quién somos nosotros para juzgar eso? Pablo lo definía de esta manera lo que tú estás diciendo. En el libro de Romanos, él dejó unas palabras ahí plasmadas que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder era para salvación.
y él no dejaba de hablar por nada, simplemente porque lo que lo movía a él era la pasión que él tenía por causa de que ese evangelio había transformado su vida y ahora ese mismo evangelio podía transformar la vida de todo aquel que pudiera escucharlo. Sí, y hoy en día, y esto es reflexión tomando todo lo que estamos diciendo, pensemos en ese modelo de Jesús, como decía Julián, o sea, la consumación de todo lo que podemos aprender de él, creo que habla mucho este tema. Jesús hizo muchas cosas que capaz a otras personas les daba cringe. Por ejemplo, algunas de sus sanaciones podían dar cringe y utilizar saliva para hacer un milagro, por ejemplo, que se le acercara a un endemoniado rechazado que podía hoy en día considerarse una persona que si yo viera eso era como Convertir el agua en vino. convertir el agua en vino. O A mucha gente le alegró también. O pedir como seguidor, Eso. un cobrador de impuestos repudiado con todo el mundo. Es como que hoy yo le tome una foto a Julián con alguien que todo el mundo rechace y yo diga, no, es que Julián ahora está con los cobradores de impuestos y eso me da cringe. Me daría cringe. Entonces, ¿qué haría Jesús en esta época? Si Jesús viniera hoy, en este momento que estamos viviendo, posiblemente diera mucho cringe algunas cosas que hace. Pero no creo que se detendría en seguirlas haciendo siempre y cuando supera lo auténtico que es y el contenido que tiene. Yo creo que más por allá... las convicciones. Y por las convicciones. Entonces, antes de ver la forma, vean el fondo. Es muy importante. Antes de sentir ese cringe, o si lo están sintiendo, es ¿qué contenido tiene esto? Ah, ok. ¿Acerca a las personas a Dios? Sí. ¿Es bíblicamente acertado? ¿Va acorde a mis convicciones, creencias en Dios y todo lo que significa el cristianismo como valor? Ok, ¿es moralmente aporta algo a la sociedad? Sí, ok, entonces reevalúa a ti mismo porque te da cringe. Alejandro, y que mucho del contenido que la gente consume sobre el cristianismo, que empezamos a hablar de la masividad del contenido cristiano, no es lo que identifica al cristiano realmente. Exacto. Mucho de ese contenido está torcido, no es verdadero. O sea, cuando tú muestras a unas personas revolcándose en el piso, cayéndose, y alguien que se cree superpoderoso porque toca a alguien y se cae, y se cae, y se cae, o alguien que de repente está soltándole profecías individuales a cada persona y diciéndole, tú te vas a casar con esto, tú vas a hacer esto, vas a ser próspero, vas a ser millonario. Eso no es el cristianismo verdadero. Y es que eso no es autenticidad. Y entonces eso ha hecho que la gente le dé cringe al cristianismo y han metido a todo el cristianismo dentro de esa misma bolsa, alejando a las personas. Ese es el contenido que da cringe. ¿Por qué? Porque aleja a las personas realmente del cristianismo verdadero. Y el cristianismo verdadero es simplemente ve a Dios. O sea, simplemente ve a Dios. Dios está con los brazos abiertos esperando que tú vayas a Él y le conozcas verdaderamente y punto. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarte. Sí. Porque te ama. Sí, y una cosa, Julián, con eso que estás diciendo, capaz genera tanto cringe esas acciones, es porque es un modelo que no se parece a la vida que Dios nos dio. ¿Me entiendes? Jesús era un estilo de vida, es verdad, Jesús no pecó. Jesús vivió una vida perfecta, pero era 100% Dios, 100% humano. Entonces, al ser humano, nos mostró un modelo accesible de una vida normal de un humano, que padecía necesidades, que también tenía tentaciones. Entonces, nosotros, cuando vemos este tipo de realidades abstractas, me imagino, sí, esa persona habla de esa manera o da esa profecía, me imagino que cuando está con su esposa también le dice, mañana tú vas a cocinar y vas a hacer todo con ese machismo, esa forma de hacer las cosas, traído desde todo este pensamiento. No eres así. Tienes problemas, tienes necesidades, te equivocas, fallas, no hablas siempre como un predicador, o sea, hablas normal con tus hijos. Entonces, esa es la autenticidad. Entonces, es un modelo accesible a un modelo inaccesible que da cringe, porque nosotros sabemos que un domingo en la iglesia que estés hablando, ese es un momento donde, sí, transmite la palabra, pero ¿quién realmente eres tú? ¿Qué mensaje está llegando mejor? ¿Por qué no da cringe, por ejemplo, que yo hable de una falla que tengo o de un error que tengo? Después estoy siendo auténtico porque no estoy como excusándome en una en una máscara que no soy yo. Y este espacio nosotros hemos confesado muchas de las cosas que a mí, yo siempre les digo, si quieren saber mi vida, vean en los episodios. Desde el episodio 1. Entonces es algo que tenemos que hacer ese esfuerzo nosotros y decir, por ejemplo, Dios, ayúdame a ser más auténtico, a cuidar mucho lo que me da cringe. Obviamente desde el punto de vista cristiano. Lo otro es como más, sí, de juego, pues, de manera, me da cringe no ir al Parque del Este. Puede ser una discusión, sí, amena, puede ser, normal. Pero ya cuando son cosas de convicciones y creencias, yo siento que no podemos ser tan livianos en medirlas como que me da cringe o no me da cringe. Es qué tan auténtico soy, cuál es mi identidad. No podemos jugar con eso, pues. Y yo me la tomo en serio en esa parte. Yo me voy a quedar y cierro con esto, con lo que tú decías hace rato. Porque probablemente mucho de lo que acaban de conversar a un bandón de gente le dé cringe.
Y eso es real. Entonces, es 100% real. A mí me da cringe Vean que a el fondo. ustedes les dé cringe lo que yo estoy hablando. Vean el fondo, no la forma. No la forma. Yo me quedo con eso. Bueno. Bye bye.